Lectura del libro segundo de los Reyes. En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, como se lo había mandado Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne se quedó limpia de la lepra, como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Y tú acepta un presente de tu servidor. Contestó Eliseo: juro por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó. Naamán dijo: entonces, que entreguen a tu servidor una carga de tierra que pueda llevar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otros dioses fuera del Señor. Verbum Domini. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles,
Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Verbum Domini. Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. As Jesus continued his journey, Yendo Jesús camino de Jerusalén, traveled through pasaba entre Samaria y Galilea. he was entering a village Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesus, Master, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: show yourself. Vayan a presentarse a los sacerdotes. As they were going, Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No han vuelto más que un extranjero para dar gloria a Dios. then he said to him, Y le dijo: Stand up and Levántate, vete, tu fe te ha salvado. verbum Domini. In the second reading today, Paul gives a summary of the gospel. He says, Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David. Such is my gospel, that Jesus suffered, he took on himself the weight of sin, suffered on the cross for us, rose again. And in that we have life. We have a fullness of life. We share in his resurrection. We share in that gift of life, that glory that he came to give us. And Paul says, if we have died with Esa gloria que vino a darnos, y with him, también hemos de vivir en Él, donde nosotros también hemos de morir para nosotros mismos y morir para el pecado, para compartir en su resurrección y vida nueva. Y very concrete tenemos un ejemplo muy concreto de ello en el Evangelio de hoy, en la sanación de los leprosos. Escuchamos en el Evangelio, según San Lucas, que Jesús va camino a Jerusalén. Está en el norte, entre el área de Samaria y Galilea, y va camino a Jerusalén a cumplir su misión para nuestra salvación. Y encuentra a estos 10 leprosos. Tal vez esta sea una imagen de las 10 tribus en el reino del norte que se habían desviado del camino. Recordemos que el reino se había dividido después de Salomón, y ese reino del norte, las 10 tribus en el norte, fueron invadidos por los asirios y colonizados por los asirios en el año 800 a.C. Y los colonizaron con pueblos paganos que ellos trajeron y alababan a dioses paganos
una adoración impura. Y tenían santuarios y templos rivales con Jerusalén. Así que, por supuesto, esto era algo anatema a la alabanza correcta de los judíos. Esta gran animosidad entre los samaritanos y los judíos existía. Así pues, Jesús realiza un gran milagro aquí de sanación y enfatiza el caso de que Jesús vino para todos. Su salvación es universal y el punto de acceso de ella es la fe, no un linaje físico, sino la fe en Jesús, pues Él es quien nos salva y nos da vida. Él se encuentra con estos leprosos y ellos le dicen, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esto era parte de la ley, según el Antiguo Testamento, que los leprosos habían de vivir fuera de la comunidad, mantener distancia y llamar desde lejos, gritar que son impuros. Nadie podía tocarlos ni acercarse a ellos. Usaban vestimentas rotas para avisarle a la gente de su condición. La gente tenía mucho miedo de contagiarse de lepra. Y tampoco, los leprosos tampoco podían dar alabanza, no podían entrar al templo. Ritualmente estaban considerados impuros. Los estudiosos de las Escrituras nos dicen que todas estas leyes de impureza ritual no se trataban de un pecado moral o una impureza oral, sino de una separación entre lo profano y lo sagrado. Algunos dicen que decían que si uno tocaba un cadáver o que si uno tenía una herida abierta o sangrado o cualquier tipo de fluido, eso lo volvía impuro a uno y que esto era una señal de muerte, porque las Escrituras nos dicen que la vida está en la sangre, que la sangre es la fuente de la vida y el templo es la fuente de vida. Así que uno no puede traer muerte, no puede traer una imagen del pecado al área del templo. Eso es lo que ellos pensaban, pero va de acuerdo con el pasaje de hoy. Jesús le dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Esto era para que los sacerdotes los declarasen limpios para que pudiesen reincorporarse a la sociedad. Jesús les da esa instrucción y ellos se quedan limpios durante el camino. Jesús es el cumplimiento de la ley. Es el sacerdote, de ninguna forma podría haberle sanado. Pero Jesús sí. Y si ellos tenían una fe obediente, una fe de acción, una fe avivada por la caridad, una fe que cumple las obras de la caridad y que confía en Jesús, es algo salvífico y se ven sanados. Y esta lepra es una imagen muy poderosa del pecado para nosotros, porque ellos están excluidos socialmente, tienen una enfermedad contagiosa, no pueden, se ven impedidos de rendir alabanza y sufren dolor y deformidad y finalmente muerte. Y el pecado tiene ese mismo efecto en nosotros de forma espiritual. No existe un pecado particular que no afecte a los demás. Somos todos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos un vínculo muy real con todo el resto del cuerpo y los efectos de nuestro pecado, por seguro, causan daño a los demás. De manera espiritual, por seguro, pero de manera personal se ven impedidos de rendir alabanza. Si pecan mortalmente, no pueden recibir esa sanación. Si hemos perdido esa conexión con Dios, incluso perdemos la capacidad de ameritar gracia cuando estamos en pecado mortal. Y por supuesto, el sufrimiento. La lepra lleva de la mano un sufrimiento físico muy grande. Y la desfiguración y el dolor son parte también de lo que el pecado causa en nosotros. Deforma nuestro carácter, lo distorsiona, de manera que se vuelve egoísta, perdemos nuestra libertad, nos convertimos en esclavos del pecado
aislados, fuera de la sociedad, en nuestro propio mundo, perdemos alegría, perdemos paz, nos volvemos incomprensibles hacia nosotros mismos. Nos preguntamos, ¿cómo llegué aquí? Escuchamos eso en la confesión, todo el mundo, en cierta medida lo he vivido en mi propia vida, a través del pecado. Uno se pregunta, ¿qué he hecho? Nos volvemos incomprensibles a nosotros mismos. Pero Jesús es la fuente de toda vida, es la fuente de nuestra identidad. Él derrota la muerte, nos pone de pie nuevamente, nos devuelve nuestra identidad, nos recuerda nuestro origen y nos dice nuestro destino, que estamos en rumbo al cielo, que hemos sido creados para la vida plena, para disfrutar una paz y vida nuevas, una nueva felicidad y una nueva belleza en nuestra alma. El alma que está llena de la gracia de Dios es algo hermoso y lleno de vida. Uno de los líderes mundiales famosos conoció a Juan Pablo II y se marchó diciendo, él tiene una brillantez que simplemente te conmueve. Eso es lo que hace la gracia, es algo transformador. Cuando pecamos, hacemos de lado esa gracia. Jesús, pues, es el cumplimiento del templo, en donde estos pobres leprosos se veían excluidos. Él es el lugar de alabanza y comunión con el Padre, sacerdocio y mediador verdadero, que nos trae de vuelta para poder otra vez adorar al Padre. Él es el camino de comunión con el Padre. Y luego San Lucas nos dice en este pasaje que era samaritano. Este era un samaritano. Y este es un punto muy grande para alguien que es judío. Este hombre tenía fe, confiaba en Jesús, pero es extranjero y él adora a Dios. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y en este samaritano que recibe sanación podemos ver una fe verdadera, avivada por la caridad y esperanza, con confianza en Jesús, lleno de agradecimiento. Él da la vuelta y regresa. Imagínense el significado de todo esto. Haber estado excluido de familia, amigos, comunidad. Él está corriendo de vuelta para darle gracias. Va de vuelta a Dios para darle gracias primero. Él se da cuenta de cuál es la fuente de su sanación, de ese bien que ha recibido. En la primera lectura de hoy, nos cuenta de otra sanación de lepra de Naamán. En el Antiguo Testamento, Eliseo le dice que él vaya al río Jordán y que se bañe 7 veces. Eliseo, Naamán había sido un gran guerrero y general sirio. Había tomado una sierva para su esposa, una sierva israelí, y esa sierva israelí le contó el gran profeta Eliseo, quien podía sanarlo. Y cuando escucha que viene, ni siquiera va y lo recibe, simplemente le envía un mensaje para que él sepa lo que tiene que hacer. Y Naamán ni siquiera quiere hacerlo. Él dice, tenemos grandes ríos en Siria y quieres que vaya a este río Jordán para sanarme. Este río es insignificante. Yo merezco algo mejor. Pero finalmente es convencido de ir al Jordán y bañarse y queda sanado y tiene una gran conversión al Dios de Israel. Escuchamos que él carga 2 mulas con tierra de Israel. La idea era en aquel entonces que cualquier Dios que uno alabase debía ser hecho en la tierra del lugar donde lo había alabado. Así que le estaba llevando de vuelta a su tierra y estaba llevando tierra de Israel para poder alabar al Dios de Israel. Queda completamente convencido y va a ofrecer esa alabanza a Dios. Y curiosamente, él va al río Jordán. Recuerden, los judíos habían cruzado ese río Jordán para entrar a la tierra prometida, y Jesús había de ser bautizado en el Jordán. Y la imagen es que él está siendo bautizado en las riberas del Jordán, donde están los grandes pecadores, y él
es cubierto por los pecados de la gente y sale de las aguas, desciende una paloma sobre él y él santifica las aguas de nuestro bautismo, en donde recibimos vida nueva y gracia. Ese valle del río Jordán es el punto más bajo de la tierra. Es como 1400 pies por debajo del nivel del mar. Es una imagen de entrar a la muerte para recibir vida nueva, morir para nosotros mismos, morir para el pecado. Es una imagen de la muerte de Jesús, en donde Él va a las profundidades de nuestra depravidad, no nos deja aislados ni abandonados, entra en nuestra condición humana. A pesar que Él nunca cometió pecado, Él cargó el peso de esos pecados y se rebajó en la crucifixión. Lo carga sobre sí, cubierto de nuestro pecado, para resucitar nuevamente y darnos vida nueva. Y eso basta para nuestra salvación. Basta para darnos un comienzo nuevo, para ponernos de pie cuando hemos caído, que si llamamos a Él con fe, una fe que se entrega a Dios, una fe obediente, Él nos olvida. Él no nos olvida. Él nos muestra misericordia y nos lleva a la vida plena y hacia sí mismo. Permanezcamos fieles a ese mensaje del Evangelio y ayudemos a otros a llegar a Jesús a través del testimonio de nuestras vidas.